171 escribo: nos entendimos en el tener que superar lo vivido para poder contemplar un futuro. Nos entendimos en la alegría de estar ahí, vivos, pero también en la responsabilidad de habernos convertido en testigos. Y eso seríamos por lo que nos quedara de vida, testimonios vivos. Sabíamos que olvidar resultaría imposible, pero también sabíamos que era necesario expulsar la furia de la frustración que nos carcomía por dentro, para poder siquiera empezar la nueva búsqueda de felicidad, aunque lleváramos siempre la penumbra de la guerra. Y un luto por lo que pasó, y una sombra más aguda por lo que no pasó. Esta no es una historia más de la Segunda Guerra Mundial. Esta se sale del común denominador, de lo que estaba sucediendo en el resto del continente ensombrecido por el capricho de un hombre. Suena conocido esto último, ¿verdad? Lo estamos volviendo a vivir, lo estamos mirando ahora en estremecedoras imágenes en tiempo real que nos recuerdan que como humanidad hemos pasado por este dolor muchas veces antes y que tristemente no hemos aprendido nada. El jardín del mar, nuestro jardín del mar, mío y de mi padre, es la historia pocas veces contada de solidaridad en el temor, la humanidad en la desesperanza y en las pesadillas. La población búlgara se mancomunó con su prójimo, con nosotros, con hombres y mujeres diferenciados solamente por tener otra religión. Pero ellos no permitieron que esa diferencia interviniera con su profundo sentido de piedad y con el cariño acuñado a través de cientos de años. Como en todos mis libros, el sentido del olfato tiene una presencia fundamental. En esta novela, el aroma a rosas es irreemplazable. Identifica a Bulgaria por sus rosas damascenas y por ser su Rosova Dolina, el lugar donde se han cultivado durante siglos y donde se produce el 85% del aceite de rosas que el mundo emplea. Para la perfumería. Para mí y para esta historia es un olor que posee un simbolismo muy especial. Es el aroma de mi abuela, el de Sofía, el de la mujer que, como muchas en la guerra, se convirtió en la resistencia, una resistencia silenciosa. Quizá no luchó en el frente ni con armas ni con fusiles, pero sí con una sonrisa fingida para aparentar que todo estaba bien ante sus hijos pequeños. Luchó contra una nostalgia y una preocupación atormentadora por no saber si su esposo sobreviviría a los campos de trabajos forzados. Peleó por llevar pan a la boca de sus niños hambrientos. Lo hizo muriendo por dentro, pero resistiendo, porque su familia era la fortaleza que ni la guerra más despiadada podría derribar. Como seguramente lo están haciendo miles de mujeres ucranianas en estos momentos. Escribo de mi abuela, hablo de ella, hoy vuelo a ella y le dedico esta presentación con las siguientes palabras de mi novela. Una gota, una sola gota se colocaba con delicadeza detrás del lóbulo de la oreja. La vi hacerlo cada día, todos los días. Nuestra casa, la mascada que se ajustaba alrededor del cuello y sus caricias como alas de mariposa revoloteando sobre mis mejillas, todo olía a rosas, a campo, a juventud, a pétalos recolectados en primavera. Aún lo llevo en mí, en una parte que resguarda los recuerdos olfativos, los que son capaces de volverte a anclar a un momento, a otro tiempo, a las nostalgias que se desparraman en una escena allá en algún rincón de la vida. Era el aroma de momentos que jamás podrían ser recuperados y que yo veneraba. Era ese olor, el del último recuerdo entre parpadeo y parpadeo, el de significados infinitos, el que se introduce por la nariz y se aloja en el alma. Mi abuelo Efraín fue un hombre extraordinario, un sobreviviente en toda la extensión de la palabra, porque no solamente logró salir con vida de los campos de trabajos forzados, después de 3 años de sufrir hambrunas y extenuante desgaste físico y mental, pero logró algo que para mí ha sido su gran herencia familiar. Decidió sobrevivir para vivir, sobrevivir para tratar de ser feliz.
a pesar de la sombra de la guerra y de tener que volver a empezar, y lo hizo aplicando una primicia que aprendió justamente en aquellos campos del horror. Para lograr romper una piedra hay que pegarle muchas veces a la misma en el mismo lugar, no ir saltando de una en otra. Perseverancia es todo lo que hizo, desde entregar el metro cúbico de piedra desmoronada exigido diariamente por los capos, hasta regresar a Varna en diferentes ocasiones durante la era comunista para ayudar a quienes en su momento lo ayudaron a él. Por más exitoso que fue ya en este México que lo recibió generosamente junto con su familia, jamás olvidó y nunca dejó de ser agradecido. Y leo: Efraín se negó a caer en ese abandono del orgullo, en la pérdida de dignidad. Él contaría su historia. Cuando todo esto terminara, sería lejos de este infierno que la contaría. Resistiría los silencios, los vacíos, el hambre, resistiría las noches glaciales, la nostalgia atorada en la faringe, nada que hacer. Se propuso como obligación sobrevivir para contar, todo para contar su historia. El privilegio de estar el día de hoy con mi papá frente a todos ustedes, justamente en esta embajada, justamente en el marco de la conmemoración de Yom HaShoah, el día de recuerdo del Holocausto, será sin duda una postal para siempre en mi memoria, un regalo que agradeceré mientras viva. El pequeño Alberto, el que se convirtió en el hombre de la casa a los 6 años, el que fingió no tener hambre para que su mamá y su hermano comieran un trozo más grande de la única papa que compartían al día, el que creía que era más apiñonado que sus vecinos porque como judío llevaba meses sin tomar leche, el que probó un gajo de naranja y guardó las cáscaras en el bolsillo de su pantalón para seguir saboreando la fruta aunque fuera solamente a través de su aroma. Ese pequeño es el testimonio vivo de la humanidad de un pueblo, es el protagonista del Jardín del Mar y es mi padre, el pequeño Alberto. En su nombre, en el de mi mamá, Mary, extraordinaria mujer, el de mis abuelos o gran papás, como les gustaba que les dijéramos, Efraín y Sofía, que en paz descansen, en el de mis hermanas, en el de mis hijos y en el de mis nietos, le pido, querida Milena, ser la vocera del profundo agradecimiento que sentimos por Bulgaria, a esta familia México-búlgara. Llevaremos en el corazón ahora y por generaciones por venir. Muchas gracias. Después del momento emotivo, perdón, pero se pueden imaginar lo que significa para mí esta noche. Somos los herederos de esta historia y seremos siempre custodios de su memoria, porque ustedes no permitieron que acabáramos en las fosas comunes, en donde no se alcanzaría a distinguir un hombre de una mujer, en donde todos serían huesos sin nombres, tras gritar y jadear en agonía. No fuimos cadáveres exhaustos que habrían de morir en el anonimato ante las masacres diarias, después de haber vivido tratando de dejar un buen apellido que enorgulleciera a la generación que nunca iban a ser. Gracias para siempre, gracias a Bulgaria. El gran Elias Canetti, el primo de mi abuela, Premio Nobel de Literatura, considerado una de las voces más lúcidas del siglo XX, escribió: nadie conoce toda la amargura de lo que aguarda en el futuro, y si de pronto apareciera como en un sueño, la negaríamos apartando los ojos de ella. A eso le llamamos esperanza, y la esperanza fue lo que prevaleció aún en los momentos más difíciles.
la esperanza de sobrevivir y de lograrlo, lo ansiado y la esperanza de llegar a México para reunirse con el resto de la familia que ya vivía en este generoso país. Por último, pero no menos importante, todo lo contrario, agradezco a Roberto Banchik, a mi editora Eloísa Nava y a Penguin Random House por haberle dado casa a mi historia. A Francisco Martín Moreno, gracias por el halago de tus palabras y por haberte tomado el tiempo en tu ocupada agenda para leer este relato desde ese lugar que nos une como escritores con una historia compartida. A mis colegas y amigas escritoras y a las grandes promotoras de la lectura, su presencia y apoyo me es siempre muy importante. Gracias a la excelentísima embajadora Milena Ivanova, al cónsul Simeón Apostolov y al equipo de la embajada dirigido por Jimena Valdés por recibirnos en esta sede maravillosa que cumple una de mis grandes ilusiones. Porque quiero cerrar con broche de oro, agradezco a mis hijos, Alejandro, Lisa y Arturo, a Sandy, Rafael y Melina, porque me hacen pensar que las noches de desvelos escribiendo valen la pena, que están orgullosos de nuestra historia familiar y que sus hijos, mis adorados nietos, la custodiarán. A mi esposo, Moisés Goldberg, el hombre gracias a quien hoy soy lo que toda la vida quise ser, una escritora, una contadora de historias que inspiren a que seamos mejores. Gracias por siempre creer en mí, por ser cómplice, por tenerme paciencia, darme mi espacio, pero también compartirlo con prudencia. Por ser mi primer lector y llenarme de sabia y amorosa retroalimentación. Gracias por imaginar conmigo y luego recorrer el camino tomándome de la mano. Gracias, mi amor. Recuerdo emocionada la tarde que escribí este párrafo que cierra con la pregunta más compleja que me he hecho nunca, y quiero que se la hagan todos ustedes. Y así al mundo se le marcó la arruga más profunda, la que con esa mirada cansada por ver desde hace siglos la crueldad del hombre, permanecería estéril. ¿Es que no hemos aprendido nada? Creo que a través del Jardín del Mar tenemos mucho que aprender del pueblo de Bulgaria, por los millones que desaparecieron, por los que sobrevivieron, que sus historias no sean olvidadas. Gracias a todos ustedes por estar aquí y acompañarme en esta emotiva velada. Muchísimas gracias. Pequeño Alberto. Ya se ha dicho tanto que ya no hay mucho que decir. Y no tengo la elocuencia de los escritores Francisco, y mi hija y otros. Y voy a ser muy breve. Viví una época difícil, efectivamente. La verdad es que como niño no pude razonar ni entender bien a bien toda la tragedia que estábamos viviendo. Asumí mi papel de hombre de la casa a los 6 años. Me sentí muy valiente y muy bravío, y afortunadamente, dentro de toda la tragedia, dentro de todos los avatares que vivimos, salimos triunfantes, diría yo, porque al final de cuentas sí quiero terminar esas breves palabras diciendo: no hay que olvidar el pasado, pero sí hay que sobreponerlo y tener esperanza en vivir la vida. Y gracias efectivamente a Bulgaria, gracias a México, gracias a la gente que nos apoyó entonces y ahora, y gracias a la vida, aquí estamos todos afortunadamente. Y como diría muy en búlgaro, dobar večer. Muchas gracias a todos, buenas noches.